Muy buenas noches, chicos. Vamos a hacer un poco de refuerzo de los temas que hemos ido viendo en la materia de reumatología. Voy a ir exponiendo algunas partes importantes de los temas que hemos visto. Por ahora vamos a hacer la escoliosis. Después voy a subirles otra presentación sobre lo que es la artritis y la fibromialgia, que son los temas que hemos visto. La escoliosis ha sido donde más nos hemos detenido, entonces han habido varios tipos de escoliosis que hemos visto, los cuales tienen dentro su evaluación y su tratamiento algunas similitudes. La gran mayoría se los tiene que evaluar de la misma forma y los tratamientos también van a ser casi similares para todos. Entonces vamos a ir viendo primero lo que es la escoliosis. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en la escoliosis es la forma de la columna, ¿sí? Si nosotros vemos acá la comparación de una columna normal con una columna escoliótica, pero una escoliosis simple que no está compensada, ¿sí? Donde la curvatura se dirige a un solo lado, si no se dirige a ambos lados. Importante que dentro de la evaluación que nosotros vayamos a hacer con los pacientes, veamos la postura del paciente. Si nosotros vemos acá y trazamos una línea recta que debería estar entre los hombros, que acá voy a trazar, debería haber acá una línea recta. Esta línea recta, vamos a volver a realizarla. Esta línea debe ser recta acá entre este hombro y el de al lado. Pero como se puede ver, hay un desnivel. Uno de los hombros está más elevado que el otro, ¿sí? Entonces, este desnivel nos va a hacer sospechar de la presencia de una escoliosis, ¿sí? En caso de que el paciente esté constantemente con esta deformidad o con este desnivel de hombros, tenemos que sospechar de una escoliosis. Lo mismo les decía en las clases, ver las caderas que deberían de estar al mismo nivel de los hombros. Nos vamos acá al hombro de la paciente o del paciente. No están al mismo nivel. Ese desnivel también nos tiene que hacer sospechar de la presencia de una escoliosis. Si fuera solamente un desnivel en los hombros, más no en la cadera, descartaríamos la presencia de la escoliosis. Pero al presentarse este desnivel en los hombros y en las caderas, sospechamos de la escoliosis. Para eso vamos a hacer la evaluación de la columna. En las clases, ¿se acuerdan que les decía? Vamos a utilizar la prueba de la plomada, donde nosotros poníamos evidentemente una plomada de esta zona de la C7 y la hacíamos descender la plomada de manera recta, ¿sí? Debería de llegar hacia la línea interglútea del paciente, pero no llega, ¿sí? Esta línea debería estar completamente recta y cruzar entre los glúteos. Pero como se puede ver, al haber un desnivel de las caderas o un desbalance, entonces la plomada no va a llegar a la línea interglútea. Si vemos acá en la imagen, vamos a ver que la línea interglútea se encuentra como que en esta zona. Entonces, no llega, no está concorde.
Entonces, esto ya nos hace sospechar de la presencia de la escoliosis. Y esta evaluación es importante que la hagamos en los pacientes, ni bien llegan a nuestro consultorio. A primera vista, cómo entra el paciente, cómo camina, cómo se para, ya tenemos que estar atentos a cualquier cambio que podamos ver fuera de la normalidad. Y acá podemos observar diferentes tipos de escoliosis en diferentes lugares. Y aquí tenemos una columna normal, ¿sí? Una columna normal que está completamente recta. ¿Sí? Vamos a tener a nuestro lado una columna que ya tiene la presencia de una desviación a nivel dorsal. ¿Sí? Si se puede ver la línea, ya no está pareja. A nivel dorsal ya tenemos una alteración. Lo mismo en esta imagen. Vamos a ver que la línea viene recta y hay una alteración a nivel lumbar. ¿Sí? Entonces, estos son diferentes tipos de escoliosis que puedan presentarse en los pacientes. ¿Sí? En esta cuarta imagen, de la misma forma. Vamos a ver que ya hay una alteración más evidente a nivel dorso-lumbar, ¿sí? Escoliosis simples, porque la curvatura es a un solo lado, ¿sí? A un solo lado. Puede ser izquierda o derecha, pero es una sola curvatura. La que más, estos tres tipos de escoliosis son fáciles de tratar con los tratamientos de la fisioterapia que conocemos, se pueden rehabilitar de manera rápida. Esta escoliosis que estoy marcando con este resaltador azul, fíjense bien, tiene una doble curvatura. Esta es la escoliosis compensada. Esta escoliosis es la que nos va a traer mayores problemas en los pacientes. Tenemos que tener en cuenta lo que les decía. Las retracciones que nos van a traer, que nos van a conllevar a tener estas escoliosis. Si nos ponemos a analizar en la mecánica de la columna vertebral, los músculos que están alrededor de la columna vertebral tienen que mantener la postura recta. Tienen que trabajar en conjunto para que no haya alteraciones. En esta primera escoliosis a nivel dorsal, voy a marcar acá con amarillo. Esta zona que estoy demarcando con amarillo ha sufrido una alteración. Los músculos de esta zona se han ido relajando, ¿sí? Para dar paso a que los músculos del lado contrario, en este caso del lado derecho, se vayan poniendo más tensos. Y al estar más tensos y a la vez relajados los del lado izquierdo, van deformando la columna. Lo mismo va a pasar en esta escoliosis a nivel lumbar. Estos músculos están trabajando de más, ¿sí? Y están deformando la columna. Lo mismo en este caso de una escoliosis dorsolumbar. ¿Sí? Y en esta escoliosis compensada tenemos ambos lados de la columna, tanto en la izquierda a nivel dorsal y en el lado derecho a nivel lumbar, tenemos musculatura que está contracturada, que está trabajando de más. Hay que trabajar con esa musculatura, ¿sí? En este otro lado, la musculatura está totalmente relajada, ¿sí? Toda la musculatura que estoy pintando con amarillo está completamente relajada y se está dejando vencer por la fuerza que van a ejercer estos músculos que están contracturados.
Estos tres tipos de escoliosis, como les digo, son fáciles de rehabilitar con los tratamientos comunes que tenemos. Ultrasonido, TENS, compresas, ejercicios, terapia manual, eh, esferoterapia, boba. Tenemos diferentes tipos de tratamientos. Son fáciles de rehabilitar porque es una curvatura única. Esta curvatura, esta escoliosis, perdón, compensada, ya nos dificulta el tratamiento porque si bien voy a trabajar un lado, pero tengo el lado bajo, en este caso vamos a ver el lado izquierdo que está relajado, tengo que fortalecer. Y para eso tengo que hacer ejercicios para fortalecer la columna dorsal en el lado izquierdo. Pero voy a tener esta compensación de que el lado izquierdo de mi columna lumbar ya está fortalecido. Entonces tengo que relajar esta zona del lado lumbar y tengo que fortalecer la zona dorsal. Lo mismo nos va a pasar al otro lado, el lado derecho. Si voy a querer fortalecer la columna lumbar del lado derecho, al hacer los ejercicios también voy a empezar a fortalecer nuevamente la musculatura dorsal. Entonces ya se va a hacer un poco más complicado el trabajo, pero con los ejercicios un poco más complejos se puede realizar este trabajo. De igual forma vemos en este gráfico las diferentes presentaciones de escoliosis si es que hacemos la evaluación de una radiografía en los pacientes. Esta es una radiografía en vista anterior, donde podemos ver las diferentes formas de las curvaturas y en este caso se nos muestran estos parámetros, ¿sí? Estas líneas que se marcan en las columnas son las líneas de donde se sacan el ángulo de Cobb. Estos ángulos nos van a dar la cantidad o los grados de escoliosis que se presentan, ¿sí? Una primera línea se pone en la primera vértebra cifosotada, se llama la primera vértebra donde empieza la escoliosis. Lo mismo aquí arriba, la primera vértebra donde empieza la rotación es la vértebra ciforotada, donde empieza la desviación. Entonces ahí se marcan y se sacan los ángulos hasta afuera hasta que ambas líneas vayan a chocar entre sí y se mide el ángulo que se marca y ahí se determina la gravedad de la escoliosis. Acá también se puede marcar ya a nivel del sacro porque también tenemos acá o entre la L4 mejor dicho ya tenemos una rotación. Entonces aquí también podríamos sacar un ángulo con esta otra línea y esta línea se cruza con esta otra de arriba. Tenemos dos ángulos. Acá un ángulo único porque es una curvatura única. Lo mismo en esta, pero ya es un poco más alta. Y esta que está compensada, ¿no? Donde igual deberíamos sacar dos ángulos de Cobb para ver cuál es la gravedad de la escoliosis. Determinando la gravedad de la escoliosis, también el médico va a determinar qué tipo de tratamiento seguir, si es un proceso quirúrgico o va a derivar a fisioterapia o va a necesitar el apoyo de los corsés. Sí, entonces tenemos que estar también nosotros de la mano con los médicos para seguir el tratamiento de los pacientes con escoliosis. Otra prueba, y ustedes la conocen también, es la famosa prueba de Adams, en la que el paciente se inclina hacia adelante flexionando el tronco. Y nosotros marcamos una línea recta en la columna del paciente, ¿sí? Vemos en esta imagen que hay una deformidad ya que la línea no es recta, la que está en diagonal. Entonces ahí podemos ver que lo que conocemos como la jiba se presenta a nivel del lado derecho. Entonces esta presencia de la jiba ya nos hace pensar y sospechar de la presencia de una escoliosis. Esto si es que hay mucha duda de que el paciente tenga o no tenga la escoliosis, entonces podemos aplicar esta prueba de Adams para poder descartar o confirmar la presencia de la escoliosis.
las radiografías. Y acá tenemos una radiografía compensada. Entonces tenemos aquí una primera vértebra rotada. Tenemos en esta zona otra vértebra rotada. Entonces, cuando el médico haga la medición de los ángulos, va a sacar de aquí una línea en sentido diagonal. Así que en el aparato, en el negatoscopio, cuando se mide, estas líneas tienen que sobresalir. Y donde estas líneas llegan a juntarse, vamos a remarcar otra vez. Si donde estas líneas llegan a cruzar, se marca el ángulo de Cobb. Entonces, aquí tenemos el ángulo que se forma entre estas dos vértebras. Lo mismo podríamos hacer para esta curvatura superior, y que podríamos usar este mismo ángulo, lo llevamos hasta arriba y lo hacemos cruzar con el de la primera o última vértebra que está rotada, digamos esta de acá. Entonces, aquí tenemos el punto de cruce y aquí se saca el ángulo de Cobb para ver cuántos grados hay de deformidad de la columna del paciente. Y vamos a remarcar acá también lo que les mencionaba. La musculatura de los pacientes. En este caso, la radiografía está en vista anterior. Entonces vemos aquí el lado derecho, perdón, el lado izquierdo del paciente está relajado. Y en este caso, en la parte dorsal, el lado derecho es el que está relajado. Si nos vamos a la musculatura que está contraída, tenemos aquí la parte derecha del paciente, en la zona lumbar, está contracturada. Y aquí en la parte izquierda es la musculatura que está contracturada, la que está jalando o está empujando a la columna para que haga la deformidad. Entonces tenemos que trabajar con este paciente fortaleciendo la musculatura que se ha ido relajando y relajando la musculatura que está contracturada. Tenemos que hacer la comparativa, esta radiografía, para ver en el paciente, tanto en vista posterior como en vista anterior. ¿Sí? La radiografía está en vista anterior y el paciente está en vista posterior. Y nuevamente evaluamos al paciente. Si se ve acá, hay una desviación a nivel de los hombros. Acá también podemos evaluar este ángulo, que es el triángulo de Tales, donde podemos ver la deformidad, ¿sí?, de los ángulos. Lo mismo en las caderas, aquí tenemos un desnivel en las caderas. Y si hacemos el ángulo o la prueba de la plomada, nos vamos a ubicar en la séptima cervical y trazamos nuestra línea o dejamos caer nuestra plomada, que debería llegar, como les decía, a la línea glútea del paciente, que en este caso no creo que llegue. Tenemos otra prueba también que es un poco más específica. Cuando el paciente está en esta posición en bipedestación, lo que podemos hacer es ir marcando las apófisis espinosas de cada vértebra con una X. Voy tocando cada apófisis espinosa y la voy marcando con una X, y cuando tenga todas las vértebras delimitadas o demarcadas, las vamos a ir uniendo. Y vamos a suponer que estoy marcando ahora las apófisis espinosas de la zona dorsal. Cuando las tenga todas, entonces las vamos a unir. Todas las X vamos a ir uniéndolas y de esa forma voy a ir viendo cómo se va formando la deformidad de esta columna. Podemos utilizar cualquiera de esas pruebas que les he mencionado en el paciente en bipedestación y compararla con la radiografía que este paciente nos está presentando. Si es que la radiografía que el paciente nos presenta está en blanca o en blanco como esta,
y nosotros vemos la necesidad de sacar el ángulo de Cobb, lo podemos hacer. ¿Sí? Hay que distinguir dónde está la vértebra rotada, tanto al inicio de la curva como al final de la curva. Y podemos ir marcando y sacando el ángulo de Cobb. Pero necesario que investiguemos también a más profundidad cuáles son los grados o los parámetros que toma en cuenta el ángulo de Cobb para decir que es una escoliosis severa o es una escoliosis simple que no presenta mucha deformidad para el paciente. ¿Sí? Entonces es necesario que vayamos averiguando también eso. Los tratamientos, como les mencionaba, van desde lo que es la masoterapia y los masajes que hacemos en el paciente, ultrasonido, compresas húmedo calientes, que nos van a ayudar a relajar la musculatura que está contracturada. Podemos utilizar la terapia manual y los que hacemos osteopatía o quiropraxia, aunque no recomiendo mucho la quiropraxia. Entonces la osteopatía nos va a ayudar también con la relajación o con la, digamos, la reestructuración de la columna vertebral. ¿Sí? Son diferentes maniobras que podemos utilizar para relajar partes de la columna vertebral con las cuales podemos ayudar a relajar esta musculatura y reestructurar o restablecer el equilibrio que debería tener la columna del paciente. Y también con los ejercicios de autoelongación. No olvidemos que la columna es una cadena muscular que viene desde cervical hasta lo que es la parte de la cintura y de ahí continúa aún con lo que es los miembros inferiores. Entonces, los ejercicios van a ir a hacerse de forma global. No vamos a especificar solamente una parte de la columna, podemos hacerla de manera global, ya que una musculatura retraída en isquiotibiales nos puede favorecer a la formación de una escoliosis con el paso de los años. ¿Sí? Entonces tenemos que tratarlo de forma global al paciente, ayudarle y enseñarle ejercicios para que él haga en su domicilio y nos ayude con la terapia. Si bien nosotros hacemos la terapia durante una hora en el consultorio, no es suficiente. El paciente tiene que continuar en su casa dedicándole por lo menos una hora o media hora, unas 3 veces al día, ¿sí? Para que pueda favorecer a una rápida recuperación de su escoliosis. Caso contrario, la escoliosis va a continuar y se puede agravar. Entonces hay que recomendarle mucho a los pacientes que los ejercicios de autoelongación y de fortalecimiento que vayamos a indicarles son importantes para una buena y rápida recuperación de su patología. Hasta aquí lo que es escoliosis, chicos. Para la siguiente se los voy a subir el video de lo que es la artritis y la fibromialgia. Entonces quisiera que para la siguiente semana, el jueves, nos reunamos y vayamos aclarando algunas dudas que hayan podido quedar de esta exposición y de los temas también que hemos ido viendo. ¿Sí? Que les vaya bien, chicos. Hasta luego.